¿Y dónde está la autoridad? Pregunto yo, preguntamos todos, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? Yo creo que la gente lo que tiene que conocer es que son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales, que hoy se llegó a la última instancia, y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho. Y la verdad, ojalá pague, la verdad. Otro milagro mexicano: cuando el Estado deja de pedir permiso, los poderosos manifiestan su voluntad de cumplir la ley. Esta semana Claudia Sheinbaum anunció que el Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, acudió al Servicio de Administración Tributaria para negociar el pago de un adeudo fiscal de 51,000 millones de pesos. No es un gesto de buena fe, no se confundan, es el final de una huida que duró más de 3 lustros. Porque no estamos ante una discrepancia técnica ni un malentendido contable. Estamos ante una deuda que nace entre 2008 y 2013, cuando el grupo utilizó de forma indebida pérdidas fiscales para reducir el impuesto sobre la renta y que sobrevivió a gobiernos, litigios y amparos. El expediente recorrió todo el circuito del Poder Judicial hasta que en noviembre de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegida por voto popular, cerró definitivamente la puerta a la dilación. Sentencia firme, punto final. Desde entonces, el reloj corre. El SAT notificó el adeudo el 9 de enero, plazo legal: o pagas o ejecutamos. Y entonces, como por arte de magia, apareció la disposición a pagar. No antes, no durante los años de recursos infinitos, no mientras el litigio era una estrategia de negocio. Ahora, cuando el embargo ya no es una amenaza retórica, sino un procedimiento con nombre y apellido: proceso administrativo de ejecución. Conviene decirlo sin rodeos, no hay negociación política, aquí hay ley, y la ley prevé descuentos de hasta un 39% para quien paga voluntariamente, beneficios públicos, reglados, transparentes. Lo que no es público ni reglado es haber financiado durante años un imperio mediático y empresarial con impuestos que no se pagaron. Lo extraordinario no es que ahora quiera cumplir, lo escandaloso es que haya podido no hacerlo durante tanto tiempo. La escena es conocida en México. Grandes fortunas que llaman persecución a la aplicación del derecho, que confunden muy a su conveniencia Estado con adversario y ley con capricho. Pero la aritmética no entiende de editoriales incendiarias ni de tuits altisonantes, entiende de sentencias firmes y cuentas bancarias. Si el pago se concreta, no será una concesión del gobierno ni una victoria personal del empresario. Será una victoria mínima del principio más elemental de cualquier república. Nadie está por encima del fisco. Y si no se concreta, el mensaje debe ser igual de claro: embargos, ejecución y cobro. Sin excepciones, sin prórrogas creativas, sin atajos. Porque cuando el poder económico aprende que pueden negociar indefinidamente o apretar al poder político hasta torcer la mano de la justicia, la democracia se vuelve opcional. Y cuando el Estado demuestra que la ley se cumple incluso por quienes nunca pensaron hacerlo, entonces sí, por una vez el precedente importa. Hoy en La Base América Latina hablamos de la deuda millonaria que Ricardo Salinas Pliego aparentemente empezará a saldar con el Estado mexicano, el Estado que lo hizo tan obscenamente rico. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Bueno, llegó el día D, ¿no? Día de pagar las deudas de Salinas. Parece ser que finalmente va a intentar hacerlo. Nos vas a contar cómo se va a ejecutar y en qué se va a gastar, ¿no? Todo este dineral que le debe al Estado mexicano. Bueno, diríamos en Argentina se terminó la joda, en Venezuela dirían se terminó la guachafita, llegó el momento de pagar y Salinas Pliego aceptó que va a pagar y está negociando para pagar menos. Es mucha plata, es la que corresponde y tengo un spoiler, aún hay más deuda que no
entró en el ruedo de la negociación que está ahí para después de esta. Así que bueno, vamos a hablar de lo que esto implica y efectivamente qué se hace con la plata de los impuestos, que sí es importante pagarlos. Me imagino el imperio mediático de Ricardo Salinas explicando lo que significa pagar los impuestos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Cuéntanos. Sabemos que Salinas Pliego tiene una televisora. Sabemos quiénes presentan estos noticieros, pero ahora vamos a ver quiénes son sus enemigos de estos días, que son la Suprema Corte de Justicia, cómo se refieren a esto y cómo nos quieren convencer a las personas que estamos aquí y que nos ven que él no paga impuestos también es lucha del pueblo mexicano. Por supuesto, que alguien, que un millonario no pague impuestos es lucha de un asalariado que cobra 8,000 pesos al mes. Claro que sí, TV Azteca. Y hoy vamos a contar también con Mathieu Tourlier, periodista francés, radicado en Ciudad de México, autor del libro La Fórmula Salinas, que ya ha estado aquí en la Basta América Latina unas cuantas veces. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Ricardo Salinas Pliego, el millonario mexicano reconvertido en tuitero, el que nunca iba a dar el brazo a torcer, el que era firme, pero tan firme, finalmente firmó la rendición. Aunque más que rendición, simplemente aceptó hacer lo que todo ciudadano debe hacer: pagar los impuestos. Impuestos, sí, esa palabrita tan fea para algunos, en este caso, el impuesto sobre la renta, que es lo que se paga en base al ingreso. O sea, cuanto más tenés, más pagás. Y si además no pagás lo que tenés, lo que debés durante 18 años, como Salinas Pliego, la deuda crece porque se suman las multas y los intereses. Entonces, un millonario que no paga sus impuestos debe, claro está, mucho dinero que se va acumulando como una bola de nieve o bola de billetes. Es matemática, es paso del tiempo, es la ley. En este caso, su adeudo total ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, es de 51,000 millones de pesos, una cifra que además crece en dólares a medida que el peso mexicano se hace más fuerte respecto a la moneda estadounidense. Al día de hoy, ese deudo en dólares ya es casi 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares. ¿Cuánto va a pagar de ese total? Aún no está claro porque sus representantes, los que se acercaron al SAT el jueves pasado a manifestar la intención de pagar la deuda, bueno, ahora buscan conseguir una reducción que permite la ley. Esa reducción, como decíamos, podría ser del 39% según el SAT, lo que dejaría la deuda en unos 31,000 millones de pesos. Tampoco se sabe de qué manera pagará y en qué tiempos, algo que estará relacionado a la posible disminución que consiga. Lo que es seguro es que ante la fecha límite y la posibilidad del embargo, Salinas Pliego pues agachó la cabecita y optó por pagar. Entonces asistimos a una derrota de Salinas Pliego, una triple derrota económica primero para quien intentó evadir impuestos desde el año 2008, una derrota ante el Estado, segundo porque pensaba estar por encima de las instituciones y de la ley, gozando de impunidad por ser millonario básicamente, y política, una derrota política en tercer lugar porque todo su despliegue de arsenal no funcionó y resultó ser pólvora mojada. Una triple derrota es mucho, y detengámonos en la dimensión política por el momento, si les parece, para entender por qué esto es tan importante. Porque hay que reconocerle, eso sí, a Salinas Pliego, que hizo políticamente de todo, pero de todo para intentar no pagar. Sí, hizo de todo. Por un lado, se convirtió en una suerte de tuitero bully para buscar levantar al máximo su perfil y posicionarse como acérrimo opositor al gobierno y hacer ruido, mucho ruido. Y promovió cada causa opositora que pudo, como esa de la mal llamada Generación Z, que impulsó desde sus redes y medios de comunicación. De hecho, yo me pregunto qué habrá pasado con toda esa gran generación que TV Azteca nos vendía como la opositora al gobierno de Morena. ¿Dónde está, Marco? Y bueno, es una pregunta, no se la vio más. Y con esa política comunicacional intentó no solamente convertirse en gran opositor al gobierno, sino también hacer de su deuda ante el SAT una suerte de causa nacional. Que México se solidarice con un multimillonario que se apoda Tío Richie, que no paga sus impuestos, me parece difícil, por lo menos. Bueno, intentarlo intentó. De hecho, hace solo unos días volvió con esa cantilena. Miren, este videito no tiene desperdicio. No hay más que trabajar, ¿verdad? Claro. Aunque de repente a los gobiernícolas sí se les pasa la mano porque nos maltratan. Sí, mucho. La gente que trabajamos lo hacemos porque nos gusta. Sí. Somos todos creadores. Sí. Trabajamos. Aquí no vivimos del cuento. No. Y los que trabajan pues, se ganan su lana. Y luego pues es justo que quieran disfrutar de ella, ¿no es cierto? Sí, claro. Como todos los que trabajamos. Entonces, ¿por qué vienen los gobiernícolas, nos despojan
y nos dan muy poco a cambio, porque ese es el problema. Exacto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. No es el pago de lo que nos quitan, sino lo poco que nos dan a cambio. Sí, claro, sí. Y lo malo que es. Nos maltratan, la gente que trabajamos lo hacemos porque nos gusta. Pobrecito mío, Salinas Pliego, un trabajador, parte de la clase obrera, que es maltratado por los gobernícolas. Salinas Pliego, pobrecillo, déjame tocarte una canción con el violín más pequeño del mundo. Entonces es Salinas Pliego entrevistando a Salinas Pliego sobre Salinas Pliego, capítulo 1000. Nada como ir a su propio canal con sus propios empleados para que salga una nota objetiva llena de repreguntas rigurosas. Y ahí Salinas Pliego no solo se hizo la víctima, que es su deporte favorito, además de ser bully en X, lo que es algo contradictorio o algo así, sino que planteó un discurso que es importante contrarrestar. Y es que el problema no es tanto que pague, sino lo que se da a cambio de pagar. Lo que se da a cambio, la campaña contra los impuestos, que la verdad no es nada original, sino que es parte del discurso, por ejemplo, del presidente argentino Javier Milei, que dice que los impuestos son un robo, y de varios empresarios que emprendieron una cruzada antiimpuestos bajo el discurso de que el Estado le quita a los que trabajan para quedarse con su dinero y robárselo, o dárselo a quienes no quieren trabajar y viven de las ayudas del Estado. Eso de que son pobres porque quieren y el Estado los mantiene con mis impuestos. Y Salinas Pliego, que busca hacer de su deuda una causa nacional, retoma parte de ese discurso contra los impuestos, intentando mostrar que el Estado le roba a todos, tanto a él, que es un millonario, como a sus empleados, buscando construir un discurso de igualación entre él y su gran fortuna y un trabajador asalariado. Y claro, todo este discurso contra el Estado viene de un multimillonario que tiene dos grandes contradicciones. Primero, que Salinas Pliego amasó su fortuna a costillas del Estado, empezando por TV Azteca, como recordábamos aquí la semana pasada. La televisora que consiguió en 1993 gracias a un préstamo del hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, que privatizaba la concesión. TV Azteca, que le sirvió luego para hacer política y negocios, como vimos la semana pasada aquí mismo, analizando cómo utiliza el canal como método de extorsión para tener contratos. Pero eso no es todo. Podríamos hablar de las concesiones mineras que recibió en particular durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esos años con Peña Nieto le sentaron muy bien, de hecho. Entre 2015 y 2018 logró 356 acuerdos con el gobierno federal por, atención, 4,8 mil millones, 3 veces más que la cantidad de contratos con el gobierno federal en la década anterior, según la investigación del medio, sin embargo. Nada como un mandatario amigo, ¿no? O unos jueces amigos, porque por eso pudo no pagar sus deudas con el SAT durante tantos años, hasta que llegó la reforma judicial que tanto denostó en TV Azteca y en sus redes sociales, porque bien sabía que iba a implicar perder su arquitectura de poder dentro de la estructura judicial. Y entonces se votaron los jueces en junio del año pasado, cambió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el martillo sentenció en su contra. Así fue de hecho la votación en la Corte. Este asunto, pues como es del dominio público, fue ampliamente litigado. En particular se promovieron 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 cefas, 10 impedimentos, 2 conflictos competenciales. Si no hay nadie más en el uso de la palabra, secretario, tome la votación del asunto, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Díaz Guerra. A favor del proyecto. Señor ministro Espinosa Betanzo. A favor. Señor ministro Ríos González. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Figueroa Mejía. A favor. Señor ministro Guerrero García. A favor. Señor ministro presidente Aguilar Ortiz. A favor del proyecto con los ajustes que va a hacer el ministro ponente. Señor ministro presidente, le permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el recurso de reclamación 544/2024 en los términos de esta sesión pública. Unanimidad en la Corte electa con voto popular. Y hay algo más con respecto a este discurso contra el Estado y los impuestos, y es que él
es un multimillonario y por lo tanto se mueve en el mundo privado, que usa la salud pública, la salud privada, la educación privada, el transporte privado. No necesita del Estado para su vida cotidiana, aunque para enriquecerse sí, como bien explicaba Ina. En cambio, los trabajadores y las trabajadoras, los pobres, las clases medias, sí necesitamos al Estado para nuestra vida de todos los días, que garantice el transporte, la seguridad, la educación, los hospitales, porque no podemos vivir pagando todo eso en privado. Y agrego una cosita más, el hecho de que los millonarios como Salinas Pliego hagan todo lo posible para evadir los impuestos afecta al Estado, que tiene menos recursos, y como tiene menos recursos, entonces los servicios públicos se deterioran, la vida empeora, la frustración crece y en consecuencia la desigualdad crece, la democracia se agrieta y es el caldo de cultivo para los gobiernos autoritarios de derecha. Y Marco, para poner un ejemplo, ¿qué podría hacer el Estado con el dinero que adeuda Salinas Pliego que fuera para el beneficio común? Bien, vamos a dimensionar. Pongamos, por ejemplo, el presupuesto de transporte en la Ciudad de México para este 2026. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que el monto previsto para toda la movilidad en la capital de México es de 43.749 millones de pesos. O sea que con los 51.000 millones de pesos que debe Salinas Pliego se podría cubrir todo el presupuesto en transporte para la capital para este año entero: metro, metrobús, cablebús o trolebús, y todavía quedarían 8.000 millones de pesos. Y si se toma el presupuesto solo del metro, lo que adeuda Salinas Pliego alcanzaría para pagar 2 veces ese monto, porque el presupuesto para este año para el metro es 25.000 millones de pesos. ¿Y a cuánta gente beneficia ese dinero? Si se toma en cuenta que en 2025, el año pasado, se hicieron más de 1.240 millones de viajes en metro y que lo utilizaron 3.5 millones de personas por día, es mucha, pero mucha gente a la cual le va ese dinero del Estado. ¿Ven para qué sirve ese dinero que el Estado recauda con los impuestos? Para poner un solito ejemplo. Claro que a Salinas Pliego el metro le debe dar escozor, mejor un avión o un helicóptero, pues para moverse, ¿no? Y volvamos a su derrota política, porque como decíamos, Salinas Pliego intentó todo lo posible, hacerse la víctima, convocar a marchas contra el gobierno, armar una campaña contra los impuestos, lanzarse como posible candidato presidencial, algo con lo que empezó a coquetear a partir de septiembre del año pasado, sobre todo. Y hablando, sí, de su hipotética candidatura, anda como, no sé, como reculando, decimos en chancletas en Argentina, tuiteando que no lo asocien con los partidos políticos tradicionales, que no está en la bolsa de los de antes. Eso en base a una encuesta que salió que lo pone como candidato favorito hipotético dentro del partido PAN. Dice que no, porque sabe que el PAN no tiene las de ganar. Dice que no, porque quiere seguir con su perfil de outsider millonario de la política. O dice que no porque ve que no le están dando las condiciones y mucho menos los números para una candidatura. Bueno, aún hay que ver, pero eso se relaciona con su derrota política representada en tener finalmente que pagar sus impuestos, porque quedó solo, y esa es la verdad. No lo acompañaron en su campaña los gremios empresariales como la Coparmex, aunque ellos sí hablan de terrorismo fiscal, porque claro, les conviene. Y no lo acompañó tampoco el gobierno de Estados Unidos, donde fue al inicio de enero y supuestamente se reunió con el secretario de Tesoro, Scott Bessent. Tampoco lo apoyaron los trumpistas y sus aliados, y eso que Salinas Pliego se anotó en la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC, se sacó fotos con Milei y convocó a los empresarios a invertir en su política, pero nada, solo en total soledad. No consiguió aliados de peso en su cruzada para no pagar lo que debe. Entonces su perspectiva de candidatura presidencial se ve afectada por esa soledad, un detallito pequeño, aunque aún falta y no se puede descartar que intente armar su plataforma y lanzarse. Y bueno, si quiere hacerlo, que lo haga. Eso es la democracia, al fin y al cabo, esa que dice que está tan amenazada en México porque le cobra sus impuestos. Claro, lo que amenaza a la democracia es el cobro de impuestos, bien se sabe, lo explica toda la teoría política y la sociología. Pero antes de cualquier cosa de candidatura presidencial deberá pagar los 51.000 millones o lo que logre de reducción, pero no solamente eso, porque debe más aún, y si esto no termina. La Suprema Corte de Justicia avaló esta semana que el SAT le cobre 67 millones de pesos por su deuda de impuestos de la empresa Nueva Electra del Milenio por irregularidades en declaraciones del año 2012. ¿Qué había hecho Salinas Pliego? Declarar pérdidas mayores a las reales para así pagar menos. Mentirillas para no pagar lo que se debe. Y no es todo, porque en realidad
la deuda total de Salinas Pliego solo en México, porque faltaría los Estados Unidos, podría alcanzar los 74.000 millones de pesos. Entonces, estos 51.000 millones que está negociando son solo una parte del total, el 68.9% para ser más preciso. Así que le queda un camino de pagos por recorrer, que aún habrá que ver los tiempos, los montos totales y las formas. Y sí, su fortuna de 5.800 millones de dólares se va a ver mermada, pero no por robo, por injusticia, por persecución, sino porque corresponde. Así de sencillo, fin. Gracias, compañero. Y en las malas condiciones. Para usted, señor, el estar peleando, defendiendo el valor del trabajo, de lo que hacemos aquí todos los días. Pues mira, ha sido un camino difícil porque obviamente me desvío de lo que siempre he hecho, que es crear empresas, atender clientes. Pero también veo una cosa, mira, si no cuidamos nosotros todos el entorno y si gente como yo no se mete a cuidar el entorno, ¿en dónde vamos a vivir después? Claro. Es muy posible que terminemos como Venezuela. Sí. O sea, ojo. Y nadie, o sea, a mí me encanta ir a Miami de vacaciones. Claro. Pero no me gustaría irme de exiliado a vivir obligadamente a un país que no es el mío. Claro. Así es. Y eso es lo que está en juego y tenemos que tener mucho cuidado con este país. Y tenemos que pelear mucho porque queremos que los hijos sigan aquí, que los nietos sigan aquí, ¿no? ¿Y quiénes tenemos que pelear, Pati? Los que trabajamos. Exacto. Qué ironía. Pues es que la inmensa mayoría de las personas trabajan, no vive del cuento. No. Están siendo despojados injustamente por un régimen que está equivocado. Sí. Pues bueno, pero es otro tema. No sé qué da más vergüenza aquí, si un multimillonario que al final pues eso define y defiende a los de su clase o este colectivo de aplaudidoras asalariadas dorándole la píldora pues en grupo, ¿no? ¿A quién no le gusta ir a Miami de vacaciones? Un trabajador cualquiera mexicano, pues sí, ¿no? Que de sus intereses son los mismos que los de don Ricardo Salinas, Estefanía. Como diría Pati Chapoy que acabamos de ver, cuéntamelo todo y exagera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hoy vamos a analizar uno de los casos más emblemáticos de cómo un empresario utiliza sus propios medios de comunicación para intentar evitar pagar impuestos y al mismo tiempo convencer a millones de mexicanos de que los impuestos son realmente el problema. Déjame adivinar, este empresario del que hablas tiene un nombre que empieza con R y termina con Ricardo Salinas Pliego. Así es, y Marco ya nos había dado datos sobre la gran deuda que tiene Grupo Salinas con el Estado mexicano y sabemos que esta deuda fue exhortada a pagarse por la nueva Suprema Corte mexicana. Y así empezamos por ver la respuesta de Grupo Salinas a este fallo unánime de la Corte, que no fue aceptado como una derrota legal, sino para lanzar una ofensiva de comunicación desde sus propios medios para deslegitimar a los ministros y ministras. El mismo 13 de noviembre, el Grupo Salinas emitió un comunicado difundido por TV Azteca titulado "Esto no termina aquí". Pero atención, Grupo Salinas advierte que esto no acaba aquí. Todavía hay espacios legales donde seguirá la batalla. La postura de Grupo Salinas es clara. Frente a una corte que califica de espuria, seguirá defendiéndose ante instancias nacionales e internacionales. En un comunicado, el grupo empresarial advierte que hoy se asestó un golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país. La decisión de la Corte, dice Grupo Salinas, es violatoria de los derechos humanos fundamentales. Solo sirve a los intereses del Ejecutivo Federal y confirma a la Suprema Corte como una oficina al servicio del poder político y no de la justicia. Grupo Salinas acusa a los ministros del acordeón de omitir un análisis jurídico a fondo y de desechar el litigio público más relevante de la historia reciente del país. También señala que los ministros impuestos por Morena no tomaron en cuenta el hostigamiento administrativo a las empresas del grupo ni el linchamiento mediático orquestado desde la presidencia de la República en contra de su presidente Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
Violento linchamiento mediático, pobrecito mío, pobrecito de mi vida, Ricardo Benjamín. Pensémoslo un momento, un empresario que debe 51.000 millones de pesos al fisco mexicano tiene la capacidad de llamar espuria y legítima a la máxima instancia judicial del país a través de sus propios canales de televisión que llegan a millones de hogares. Un deudor que compró espacio en medios de información para insultar al juez que lo sentenció, pues eso multiplicado por millones de televidentes. Vamos a ver la cobertura, por si se quedaron con ganas, de TV Azteca en los últimos 2 meses, no durante la reforma judicial, sino en los últimos 2 meses, sobre la Suprema Corte de Justicia. Adelante con las imágenes. Hoy, 13 de noviembre del 2025, fue un día negro para la justicia en México. Se confirmó que la Suprema Corte perdió su independencia, perdió su poder. Bajo la consigna del Ejecutivo, desechó 7 amparos de Electra y de TV Azteca en materia fiscal. Los ministros lo hicieron siguiendo órdenes y sin escuchar argumentos jurídicos de los amparos. Mucho menos tomaron en cuenta el hostigamiento contra ambas empresas de Grupo Salinas. Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué grande les quedó la toga. Pobres títeres. Si esos son ministros que hoy forman parte de una corte que dejó de ser Suprema y de una Suprema que dejó de ser Corte. Suprema en Derecho le da la calidad de máxima autoridad. Y Corte igual, una Corte es un tribunal superior. Una máxima autoridad, un tribunal superior. Sometido al poder de poderes, ese poder mafioso que primero controló al Ejecutivo, después se robó al Legislativo. Y eso le permitió manipular al Judicial. En México, en la Ciudad de México, cacharon con las manos en la masa a los ministros de la llamada Suprema Corte del Pueblo. Mientras por un lado presumen o insisten en la austeridad, en que son ministros del pueblo, bueno, por otro lado tienen los lujos de la vieja corte y además despilfarran millones de pesos. Ya metieron reversa porque los descubrieron. Un día sí y otro también han persistido las críticas, los adjetivos, los señalamientos contra la Corte, y esto que vimos es una fracción de decenas de horas de cobertura que hay en esta televisora sobre la Suprema Corte del nuevo sistema de justicia. La verdad es que me quedo con ganas de escuchar un poquito más a Javier Alatorre. Creo que podemos ver un videíto más. Seguramente tienes otro por ahí. Lo voy a hacer por ti porque tú me lo pides y este es muy ilustrativo. Ponme el video, Juanma, de Javier Alatorre, donde se ve muy indignado. En otras palabras, una Corte Suprema sin legitimidad que nació manchada y cuestionada. Jaime Guerrero, Fuerza Informativa Azteca. Queda claro que a todos, a los 9, les quedó grande la toga, muy grande. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de ser suprema y se convirtió en un apéndice más del morenismo. A los ministros les quedó grande la toga porque terminaron siendo títeres de un grupo político que hoy controla al Poder Ejecutivo, que construyó una mayoría artificial para dominar al Legislativo y ahora ya manda también en el Poder Judicial. Gracias a la elección más cuestionada de todos los tiempos, los verdaderos ministros de la Corte fueron suplantados por los ministros del acordeón. Esos que llegaron con el voto de apenas el 8% del padrón electoral. Esos que no niegan su cercanía con el régimen morenista. Esos que no tienen experiencia, pero sí una obediencia ciega. Hoy las resoluciones de esos 9 ministros no solo atentan contra un grupo empresarial, sino contra los derechos de todos los mexicanos. Un gran defensor de las libertades, pero de Salinas Pliego. Y no solo fueron los comunicados oficiales. Un día antes del fallo, el 12 de noviembre, Salinas Pliego subió un video a redes sociales donde despotricó contra los zurdos de mierda, no sé por qué me suena, y los parásitos de Morena. En un mensaje a sus colaboradores escribió que aquí estábamos antes de los comunistas llegaran al poder, aquí estamos y aquí vamos a estar. Firmemos la rendición. Es obvio que ese lenguaje de Guerra Fría, de comunistas y zurdos, es deliberado porque busca
busca ubicar un conflicto fiscal en un conflicto ideológico, y ese es precisamente el tema del asunto. La estrategia comunicacional de Salinas Pliego consiste en convertir una deuda fiscal en una supuesta persecución política, pero vamos a ver a las campañas específicas que sus medios han lanzado, porque ahí es donde está la verdadera máquina de propaganda. ADN 40, que es el canal de noticias de Grupo Salinas, publicó el 20 de julio del 2025 una nota titulada "Es extorsión fiscal, no cobro de impuestos. Grupo Salinas responde a ataques del gobierno". En esa nota, Azteca Noticias afirma textualmente que se trata de una campaña negra en su contra con la que busca legitimar extorsiones y cobros dobles al SAT, y menciona que desde que inició el gobierno de López Obrador, grandes empresas como Walmart, FEMSA, América Móvil, IBM de México, Fresnillo, Toyota fueron extorsionados, o sea que tuvieron que pagar impuestos. Eso es propaganda pura, porque esas empresas que mencionan no llevaron 16 años litigando para no pagar, como hizo Salinas Pliego, y la mayoría de ellos regularizaron sus situaciones fiscales. Además, llamar extorsión al cobro de impuestos confirmado por tribunales es como llamar robo a que te cobren la renta que firmaste en un contrato. Es un uso deliberado del lenguaje para invertir los roles. El deudor se convierte en víctima y el acreedor, que es el Estado mexicano, en victimario. Y en enero del 2026, justo cuando vencía el plazo del SAT para pagar los miles de millones, Grupo Salinas implementó una campaña en las nóminas de sus propios empleados. Vamos a verlo. Por eso en Grupo Salinas, por decisión de su presidente Ricardo Benjamín Salinas Pliego, se transparenta a todos sus trabajadores la forma en que el gobierno les hinca el diente. Este es un ejemplo en un recibo de un trabajador que llamaremos Pedro y que gana, entre comillas, 32,917 pesos mensuales. Mire usted, de entrada a Pedro se le van 5,807 pesos en impuestos sobre el producto de su trabajo. Después otros 380 pesos por el servicio médico del IMSS. Sí, ese que no tiene medicinas y salas de emergencia atascadas de enfermos. Aquí ya vamos en 6,187 pesos que le quitan a Pedro por trabajar. Ahora súmele lo que la empresa le tiene que pagar al gobierno a nombre de Pedro. 2,145 pesos por su servicio médico al IMSS, 721 pesos para el fondo de vivienda, 288 pesos para el fondo de retiro y 1,138 del impuesto sobre nómina. Todo esto junto le sangró a Pedro 10,481 pesos, el 32% de su pago. Si se fijaron bien, modificaron los recibos de nómina para incluir etiquetas como "lo que te quita el gobierno, a ti el gobierno te cuesta esto", y piensa, ¿la calidad de los servicios de seguridad, salud y educación valen lo que te cuesta el gobierno? Y aquí quiero hacer una pausa para explicar la ironía profunda de esta campaña, porque TV Azteca tiene un noticiario donde ha dicho que en México pagamos impuestos del primer mundo, pues para vivir en el tercero. Vivir se ha vuelto un acto de resistencia fiscal. Cada mes, cada semana, cada día, ustedes los ciudadanos pagan más impuestos como si viviéramos en un país rico, con servicios de primer mundo. Pero recibimos servicios propios de un país informal, precario. En México pagar más impuestos no significa vivir mejor, significa vivir más caro, significa menos dinero disponible, menos movilidad social y más frustración ciudadana. El problema no es contribuir. El problema es contribuir a un sistema que cobra como potencia, gobierna como país pobre y responde como si no debiera explicaciones a nadie. Y mientras eso no cambie, el mexicano, nosotros los mexicanos, vamos a seguir pagando mucho para recibir todavía menos, para recibir muy poco. Cobra como potencia. En México vivir es un acto de resistencia fiscal, si te llamas Ricardo Salinas Pliego. Y dice, pagar impuestos de primer mundo para vivir en el tercer mundo. Ese es el nombre de la editorial que acaban de ver. Esta frase suena convincente si la escuchas como que rápido, pero es completamente falsa, y los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo demuestran de manera muy contundente, ¿no, Marco? Vamos a ver datos. Según la estadística de ingresos 2025 de la OCDE, México tiene la recaudación fiscal más baja de todos los miembros de esa organización, más baja. En 2024, México recaudó apenas el 18,3% del PBI en impuestos, mientras que el promedio de la OCDE es de 34,1%. Dinamarca, que es el país que más recauda, llega al 45,2% del Producto Interno Bruto. Es decir, México no paga impuestos de primer mundo, paga literalmente los impuestos más bajos de todo el club de países que conforman la OCDE. Para ponerlo en perspectiva, si México recaudara como el promedio de la OCDE,
fuerte, tendríamos casi el doble de recursos para la salud, educación e infraestructura. No vendría mal pensar en una reformita fiscal, ¿no? Siendo el país donde menos impuestos se pagan. Imaginamos, bueno, toda esa ola de victimización y lloriqueo que va a llegar desde San Pedro Garza García, pero estamos hablando de una economía enorme y una desigualdad de redistribución obscena. Una reformita fiscal. Sí, se antoja una reforma fiscal. La diferencia de 16 puntos porcentuales del PIB equivale a billones de pesos que no se recaudan cada año. Y la razón de esa baja recaudación no es que los trabajadores no paguen, sino que los grandes contribuyentes y las fortunas tienen múltiples mecanismos para reducir o evadir su carga fiscal, exactamente como lo hizo Grupo Salinas durante 16 años. Pero no importa, porque ante esto Salinas y sus sobrinos, como le llama él a sus seguidores, te dirán pues lo que dicen en la televisora TV Azteca, que el gobierno administra mal los impuestos y por eso pues no hay que pagarlos. Manuel, han hecho un dispendio obsceno de los recursos públicos de los mexicanos en muchas situaciones absurdas. Hoy están desesperados por rascar dinero de donde puedan. Se llevaron los fideicomisos, recordarás, se acabaron los fondos de estabilización. Hoy, ¿quién les queda? Pues voltean al contribuyente, voltean al ciudadano, voltean a los mexicanos para rascarles dinero de su bolsillo. ¿Cómo? Esta lógica tiene un problema fundamental y es que si la aplicáramos a cualquier otra área de la vida sería absurda. Es como decir que no vas a pagar la colegiatura de tus hijos porque crees que la escuela gasta mal el dinero o que no vas a pagar tu recibo de luz porque la CFE no llega a toda la República Mexicana. La obligación fiscal no depende de tu opinión sobre cómo se gastan los recursos, depende del marco legal del país donde operas y generas ganancias. Salinas Pliego no construyó su fortuna en Dinamarca ni en Singapur, la construyó en México usando infraestructura mexicana, trabajadores mexicanos, frecuencias del espectro radioeléctrico mexicano y concesiones otorgadas por el Estado mexicano. Además, esa lógica es conveniente solo cuando la usan los ricos. Si un trabajador informal dijera no voy a pagar impuestos porque el gobierno gasta mal, Electra, la tienda de Salinas Pliego, le embargaría la motocicleta que compró a crédito sin preguntarle mucho su opinión sobre la eficiencia en el gasto público, la verdad. Sí, otra ironía es que Electra ha sido conocida durante décadas por sus diligencias de embargo en colonias populares contra deudores que no pudieron cumplir sus pagos semanales. Es como si utilizáramos nuestro canal de YouTube para decirle a los deudores de Electra ya no paguen sus deudas porque Salinas Pliego administra mal su dinero. Ups. Algo así me parece que estoy diciendo. Y hablando de cómo se refieren al gobierno desde TV Azteca, hay algo que no podemos pasar por alto: el uso sistemático de la palabra régimen para referirse al gobierno de Morena. En ADN 40 publicaron en enero del 2026, o sea, este año, un análisis de Fuerza Informativa Azteca titulado México va hacia un régimen populista y autoritario a través de un líder mesiánico y carismático. Y dice la nota, especialistas advierten que el régimen populista se consolida con líderes carismáticos y controles débiles y México reproduce patrones ya vistos en Venezuela. No. Esta nota no es de cuando gobierna López Obrador, esta nota es de este mes. Este régimen, desde un principio, que no iba a haber más impuestos, que no los iban a subir. La palabra régimen es muy específica en el lenguaje político. Se usa para describir sistemas no democráticos. Llamar régimen a un gobierno que ganó elecciones con más de 30 millones de votos, que tiene mayoría legislativa y cuyas acciones han sido validadas por el Poder Judicial, pues es una estrategia de deslegitimación. Es decir, desde el canal de televisión del señor que debe 51,000 millones de pesos, se cuestiona la legitimidad democrática del gobierno que le está cobrando. Y Salinas Pliego ha sido explícito al respecto. En una entrevista reciente con el Financial Times dijo, comillas, estoy luchando muy duro contra este régimen criminal y corrupto, y comparó a México con un sistema de partido único como Cuba, ENTO, mientras él mismo es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero en sus casinos y enfrenta demandas en Estados Unidos por bonos en default de TV Azteca. Y sí. Otra narrativa que circula en los noticieros de TV Azteca es que la gente prefiere volver a la informalidad que pagar tantos impuestos. Esta afirmación merece un análisis muy cuidadoso porque esconde una trampita argumentativa muy grave. Vamos a escucharlo. Interesantísimo. Sobre las es una encuesta que realizaron en 247 cámaras sobre las razones por las que la gente no prefiere seguir vendiendo en la calle y trabajando informalmente en lugar de establecerse, ¿no? Ese era el tema. Y el punto número 1 fue porque pago muchos impuestos. No, sí.
La informalidad laboral no es una opción que la gente prefiera. Es una condición de precariedad donde los trabajadores no tienen acceso a seguridad social, no acumulan semanas de cotización para su pensión, no tienen derecho a incapacidades pagadas, no pueden acceder a créditos hipotecarios del Infonavit y quedan completamente desprotegidos ante cualquier enfermedad o accidente laboral. Decir que la gente prefiere esto es como decir que la gente prefiere no tener derechos. Es importante señalar cuando un millonario sugiere que los trabajadores deberían preferir la informalidad para evitar impuestos, está invitando a la clase trabajadora a renunciar a sus derechos para que él pueda seguir evadiendo los suyos. Los empleadores tienen la obligación de pagar las cuotas al IMSS e Infonavit por sus trabajadores. Eso es parte del costo de hacer negocios en México. Sugerir que la informalidad es una opción válida es sugerir que los trabajadores renuncien a lo que por ley les corresponde. Además, es bastante torpe esa estrategia de equiparar a los trabajadores asalariados con los multimillonarios, porque cuando en TV Azteca dicen todos pagamos impuestos, pues se están metiendo en el mismo saco al empleado demostrador de Electra, que gana 8,000 pesos al mes, y a don Ricardo Benjamín Salinas Pliego con su humilde fortuna de casi 5,800 millones de dólares. Y no son lo mismo. Una persona trabajadora, la audiencia de TV Azteca no tiene manera de litigar 16 años, el trabajador no puede llamar espuria a la autoridad judicial, el trabajador no tiene un canal de televisión para difundir sus quejas, no tiene nada de eso que tiene don Ricardo. ¿Para qué pagamos impuestos? Y eso nos lleva al tema de Perro no come perro. En el ecosistema mediático mexicano, si hacen una búsqueda en el sitio de Televisa, no encontrarán ningún artículo sustantivo sobre la deuda fiscal de Salinas Pliego. Estos medios de comunicación, en especial el apoyo de Televisa. El competidor directo de TV Azteca con recursos periodísticos equivalentes ha optado por el silencio más total. El medio, sin embargo, documentó explícitamente este fenómeno, señalando que la prensa tradicional en México habla poco e inclusive omite la disputa entre Ricardo Salinas Pliego y el Estado mexicano. Es el viejo pacto de no agresión entre los grandes conglomerados mediáticos. Televisa no critica a Salinas Pliego por la misma razón por la que TV Azteca no hace investigaciones sobre los problemas fiscales o laborales de Televisa, porque ambos pertenecen al mismo club de dueños de medios que prefieren protegerse mutuamente. La Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano ha documentado este patrón en México, donde las grandes empresas de medios evitan investigar a otras empresas de medios, especialmente cuando comparten anuncios o intereses comerciales. En la publicación de Gerardo Albarrán se narra: el subdirector del periódico me llamó a su oficina para ordenarme eliminar unos párrafos de mi columna semanal, específicamente aquellos en los que yo cuestionaba prácticas viciadas de algunos medios y algunos colegas. Traté de defenderme y le pregunté, ¿por qué? ¿Acaso no es cierto lo que he escrito? Sí, pero Perro no come perro me increpó. Y todo esto importa porque estamos hablando de medios con alcance masivo. TV Azteca es la segunda televisora más grande de México con el 36% de las concesiones de televisión abierta. Sus noticiarios llegan a millones de hogares cada día. ADN 40 tiene un alcance anual más o menos de 80 millones de mexicanos, que es el 71% de la población mexicana, según la última medición de la firma de medios de audiencias Nielsen y Bope. Y además lidera entre los medios mexicanos de YouTube, con YouTube en 1.5 millones de suscriptores, más o menos como nosotros. No sé ustedes, pero a mí me parece que sería una muy buena meta ganarle en suscriptores de YouTube a TV Azteca de manera orgánica, además. Así que suscríbanse a la base América Latina. Apuntadísimo. Y les cuento esto porque cuando desde esas plataformas se dice que pagar impuestos es extorsión o que un gobierno es un régimen criminal, estas ideas llegan a millones de personas. Ahora bien, ya para concluir, tenemos entonces a un empresario que debe miles de millones de pesos al fisco mexicano. Todavía, lo que tenemos frente a nosotros no es un caso de libertad de prensa ni de periodismo crítico, incluso de izquierda versus derecha, zurdos contra millonarios o como lo quiera enmarcar el tío Richie. Es un caso de un empresario que utiliza su poder mediático para defender sus intereses particulares, específicamente para no pagar lo que por ley le corresponde. Y a través de la repetición de mensajes
vez en sus noticieros le quiere hacer creer al pueblo que su lucha es la de ellos. Cada nota en ADN 40 sobre extorsión fiscal, cada editorial en Azteca Noticias sobre el régimen, cada segmento cuestionando para qué sirven los impuestos, debe leerse en ese contexto. Son producidos por el dueño del medio que le debe al SAT, el que más le debe en la historia de México. La respuesta a la pregunta de quién se beneficia de que los mexicanos desconfíen del sistema fiscal es bastante obvia. Se benefician los que no quieren pagar, y nadie en México representa mejor esta clase que Ricardo Salinas Pliego. Gracias, Estefanía. Hoy quiero hablarles de una palabra clave que se llama libertad. Y contra esa palabra, los zurdos de mierda no pueden. No pueden. Sí. Porque el zurdo tiene la otra palabra que es igualdad. Y esa palabra es nefasta, es nociva y es del lado del mal. Y por eso estamos hablando hoy de la batalla cultural. Y hoy, como les avisaba, nos acompaña Mathieu Tourlier, periodista francés radicado en Ciudad de México. Él es autor del libro La Fórmula Salinas. Mathieu, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes de nuevo. Mathieu, bueno, Ricardo Salinas aparentemente va a pagar. Lo que te quiero preguntar es si sabes si le queda todavía alguna rendija por la que pueda colarse y ralentizar todavía más ese proceso, o podemos dar por terminada esa batalla fiscal. Bueno, al parecer ya terminó, ¿no? Esto lo determinó la Suprema Corte hace unos meses. Lo que habría que ver ahora es cuánto es lo que va a pagar, ¿no? Porque se supone que pues de los 50,000 millones de pesos que le reclama el SAT, tiene forma, si se apega al criterio, digamos, de negociación con el SAT, podría rebajar el pago hasta en un 39%, ¿no? Lo cual implicaría alrededor de 20,000 millones de pesos, y eso nos llevaría otra vez a los 30 y tantos mil millones de pesos que se determinaron en los créditos fiscales del SAT. Parece que en efecto ya no tiene salida, tan es así que pues intentó hace poco en Estados Unidos una maniobra para que unos fondos de inversión que lo estafaron paguen en parte la deuda fiscal que él tiene con el SAT en México. Les está reclamando alrededor de 400 millones de dólares que pues equivaldrían a más de 10,000 millones de pesos. Entonces parece que ya está tan acorralado que ya no tiene salida, que ya va a tener que pagar. La pregunta va a ser cuánto, y si el gobierno va a sentarse a negociar con él, a pesar de que pues la presidenta Sheinbaum había dicho que esto no sucedería, que él se sentaría a negociar con las autoridades competentes, que son el SAT, pero que no habría negociación por fuera, como él solía hacer en sexenios anteriores, como bien lo comentaban en la introducción. Mathieu, gracias por estar en la base América Latina de nuevo. ¿Qué efecto pensás que este desenlace fiscal puede tener en su proyección política? ¿Lo ves todavía coqueteando con esta idea posible de ser candidato presidencial? ¿No queda muy golpeado? ¿Se retira un poco? Es justo la pregunta que yo me estoy haciendo, porque si partimos de que su campaña contra el gobierno federal, contra Morena, si partimos de que su aventura política, que parece apuntalar a una candidatura presidencial al 2030, si apostamos a que, si vemos que todo esto forma parte de una campaña para negociar con el gobierno, para torcer un poco el brazo del gobierno, para ejercer una presión en el marco de sus negociaciones con el SAT, pues entonces podríamos pensar que al declararse vencido, pues, y pagar al SAT, pues ya perdería parte de su razón de llevar a cabo este proyecto que pues se antoja complicado, ¿no? Porque pues si bien es una figura que podría aglutinar a ciertas voces de la oposición, por el momento francamente le veo pocas probabilidades de ganar.
Entonces, yo parto de que la radicalización de su discurso avanzó de la mano con su negativa a pagar con el SAT y que formó parte de una estrategia de negociación que consistió en hacerse pasar por una víctima de una persecución política para esconder el tema de los fraudes fiscales que cometieron sus empresas hace una década. No tengo respuesta, más bien me hago la misma pregunta e invito a las personas que nos siguen a seguir lo que va a pasar en los próximos días para ver precisamente si baja el tono de sus ataques contra el gobierno, contra el oficialismo, contra todo, o si ya es una elección propia, digamos, de continuar por una trayectoria política, con una manera un poco de emular a un Donald Trump, a llamar la atención del gobierno de Estados Unidos para juntar más apoyos. Esto habrá que ver en los próximos días precisamente si el pago del SAT termina esta aventura o si ya su decisión está tomada de continuar y hacerse el representante en México de una corriente conservadora, libertaria, del estilo de Donald Trump. Mati, gusto en saludarte de nuevo. Ricardo Salinas Pliego tiene algo que no tienen otros deudores y es una televisora. ¿Cuál crees que es el papel que jugó esta televisora dentro de su disputa con el Estado mexicano? No, pues ha sido como siempre una de sus herramientas para ejercer el poder, ¿no? Desde que Ricardo Salinas Pliego compró Imevisión al gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el 93, ha utilizado a TV Azteca para sus intereses propios, ¿no? Que lo ha utilizado para destrozar a sus enemigos, para atacar a sus enemigos, lo cual es relativamente evidente porque se nota cuando se sigue un guión que todos los conductores de noticias lo atacan a la misma persona de la misma manera. Esto puede mostrar que se trata de una orden que viene de arriba y en general responde a un interés, a un negocio de Ricardo Salinas Pliego. Por lo contrario, ha utilizado TV Azteca históricamente para premiar a sus aliados o a los gobernadores o políticos amigos que le pagan contratos de publicidad y a cambio reciben una cobertura positiva en TV Azteca. Entonces, toda la vida ha utilizado TV Azteca para sus fines personales y en este caso, pues yo creo que ha sido bastante evidente el cambio de tono de TV Azteca entre los primeros 5 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde había un trato muy, muy positivo hacia López Obrador, y aunque hay que precisar, con ataques contra ciertos personajes, ¿no? Como Hugo López-Gatell durante la pandemia, etcétera. Pero eso otra vez era porque afectaba a los intereses económicos del patrón, ¿no? Y hay un giro radical en la cobertura que tiene TV Azteca sobre la Cuarta Transformación cuando Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador ya chocan frontalmente y se provoca esa ruptura que ya nunca se reconstruyó, ¿no? Y a partir de ese momento se ve cómo TV Azteca ya ataca un día sí, otro también al gobierno federal, a Morena, a veces sobre temas pues, de interés periodístico, otras veces con una franca mala ética, digamos, periodística, y abrazando causas que anteriormente no le importaba a TV Azteca, ¿no? Vimos que hace poco anunciaron en TV Azteca que iban a hacer toda una serie de reportajes sobre periodistas asesinados, amenazados, etcétera, lo cual está bien, pero pues es una causa claramente que antes no le importaba a TV Azteca, ¿no? Entonces hubo todo este cambio de línea editorial diseñada para atacar al gobierno y respondiendo a los intereses de Ricardo Salinas Pliego en su pleito con el SAT, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues ha sido una herramienta muy importante, esencial, digamos, en esa estrategia política que él ha tenido
pero como lo ha sido toda su vida. Ahora es un poco más evidente porque a sus negocios personales se sumó el proyecto político que quiere encabezar, ¿no? Y ahí vemos en TV Azteca una serie de elogios hacia Salinas Pliego, que pues ya es pues francamente pues poco ético de los periodistas que dan un tratamiento tan acrítico hacia su patrón, ¿no? Matthew, hablando, justamente retomando un poco ese tema de esta herramienta que tiene, que al final llega a millones de hogares en todo el país, ¿crees que hay gente de a pie del lado de Salinas Pliego, están más ahora mismo simpatizando con el gobierno federal? Y de ahí otra pregunta, ¿cómo afectará pues toda esta historia a la imagen del gobierno? Bueno, que hay gente que sí sigue a Ricardo Salinas Pliego, yo creo que sí. Tiene una estrategia de redes que ha sido, podríamos calificarle de exitosa desde hace unos años. Viéndolo desde una mirada externa, la verdad es que son prácticas muy cuestionables, ¿no? Las de crearse su personaje del tío Richie en redes sociales y a partir de ahí, no sé, rifar dinero a cambio de likes, juntarse con personajes de youtubers, de influencers. Claramente todo esto sí ha tenido pues, cierto pegue en un sector de la población. Sería incapaz de decir cuántos, porque pues sabemos que las redes sociales pues están totalmente manipuladas y que las cifras no son reales, ¿no? Hay muchas cuentas falsas y ha sido documentado, de hecho, que él tiene muchos seguidores falsos, o sea, como que se infla su poder y su comunidad de seguidores, pero pues es un hecho de que sí tiene seguidores, sí hay gente que ve TV Azteca, sí hay gente que consume noticias basadas en contenidos producidos por sus empresas. Hay una empresa, se llama Pors.mx, que es de su propiedad y que casualmente saca muchas encuestas que muestran que la gente votaría por él si fuera candidato, etc., ¿no? De ahí a decir que pues tiene un impacto sobre el gobierno federal, pues probablemente está convenciendo a los ya convencidos, ¿no? O sea, los críticos del gobierno pues buscan en él y en otras voces pues la crítica que al gobierno federal que a lo mejor pues hace falta en los canales institucionales, ¿no? Entonces él se está colocando como este líder que puede decir lo que los demás callan y etcétera. Y yo creo que esta estrategia pega y ha pegado en México, ha pegado en muchas partes del mundo, está pegando en Francia con el auge de la extrema derecha, que precisamente se basa en lo mismo, ¿no? De que nosotros podemos decir lo que muchos piensan, etcétera. Pues es una estrategia utilizada por la extrema derecha, yo creo que en un poco de todos lados, y pues él está tratando de atraer este descontento hacia el gobierno, pues como parte de su proyecto político, ¿no? Con cierto éxito vimos la marcha de la disque Generación Z, que prácticamente fue organizada por él. Y la primera, pues la verdad sí hubo pues decenas de miles de personas en la calle, ¿no? Entonces, pues sí tiene cierto pegue, pero de ahí a decir que va a afectar al gobierno, la verdad no lo creo tanto. Mateo, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis. Un abrazo y esperamos volverte a ver en La Base América Latina. Será con placer. Estaré con ustedes siempre. Saludos. Y llegamos al final del programa. No se olviden suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. A ver si superamos orgánicamente, como hemos dicho, en suscriptores a TV Azteca, que seguramente le han metido mucho dinero en publicidad de esos impuestos no pagados. Vamos a ver si podemos con ello. También les dejamos un QR para que puedan hacerse socias y socios de Canal Red, un canal que no está vinculado con
ningún multimillonario cuyos intereses no se van a defender por aquí, obviamente. Y también les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify y nos vamos a ver aquí mismo mañana a las 7 horas chilanga.